31 de marzo de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Estos son nuestros titulares. JN completó aprobación de 168 padrones de electores afiliados para elecciones internas. Con gran expectativa, JN presentó libro Identidad Necesaria, que aborda la participación política afroperuana. Cerca de 600.000 ciudadanos votarán por primera vez en elecciones regionales y municipales. El Jurado Nacional de Elecciones completó la aprobación de padrones de electores afiliados para las elecciones internas. El Pleno de la entidad aprobó 168 padrones de organizaciones políticas que participarán en este proceso. El Pleno del JN aprobó 168 padrones de electores afiliados de las organizaciones políticas que participarán en los comicios internos de mayo próximo. Los padrones fueron aprobados en 3 grupos. El primero el 22 de marzo, en el cual se aprobaron 35 padrones. El segundo el 28 de marzo, comprendido por 131 padrones, y los 2 últimos padrones aprobados este miércoles. De esa manera, en conjunto, son 168 padrones de electores afiliados que corresponden a 168 agrupaciones políticas, entre las cuales figuran 15 partidos y 152 movimientos regionales, así como una alianza electoral, todos ellos inscritos o en proceso de inscripción. Las resoluciones pueden ser apreciadas en la página resoluciones.jne.gov.pe del portal institucional. Los padrones se han puesto a disposición de la OMPE y serán notificados a las organizaciones políticas respectivas. En Ancash, la OMPE coordina diversos aspectos logísticos y de orientación a los movimientos regionales que participarán en las elecciones internas. El informe nos lo comparten los amigos de Sol TV de Trujillo. Se viene coordinando pormenores para las elecciones internas de los movimientos políticos y partidos que se desarrollará en las provincias de Ancash. Venimos trabajando en el tema de verificación de locales de votación donde se va a llevar a cabo las elecciones internas. Y estos locales también van a servir para las elecciones regionales y municipales, ¿no? En el ámbito de la ORC Huaraz tenemos alrededor de 61 locales que han sido verificados, los cuales cumplen con los requisitos mínimos para que se puedan instalar mesas de sufragio. ¿Qué es lo que se ha tomado en cuenta de estos locales? Bueno, de estos locales se está tomando en cuenta que tengan el número de aulas suficientes, porque se va a instalar una mesa en un aula y la siguiente aula se deja vacía por el tema de la emergencia sanitaria que nos encontramos, ¿no? Además deben tener su cerco perimétrico, iluminación, puertas, donde puedan también instalarse las Fuerzas Armadas, policía, que van a brindar seguridad. La OMPE viene detallando y coordinando para que todo se lleve de acuerdo a ley y no se presente ningún tipo de inconveniente. Las organizaciones políticas con sus representantes, básicamente con los órganos electorales, se está coordinando, ya se ha tenido una primera coordinación para indicarles los criterios para instalar mesas de sufragio y los locales de votación. Luego ya estaremos trabajando el tema de inscripción de precandidaturas, la orientación del caso para que ellos manejen adecuadamente los requisitos, que en este caso en algunos son paridad, cuota joven, cuota de personas que pertenezcan a comunidades nativas, originarias o campesinas. Cerca de 600.000 ciudadanos votarán por primera vez en las elecciones regionales y municipales, de acuerdo con el análisis de la Central del Proceso Electoral al Padrón Electoral aprobado por el JN. En las elecciones regionales y municipales sufragarán por primera vez 578.856 ciudadanos que alcanzarán la mayoría de edad hasta el día de la elección. Esta cifra representa el 2.34% del padrón electoral. De acuerdo con el reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, de los más de 24 millones de electores habilitados, se tiene que 24.181.206 cuentan con 18 a más años, es decir, el 97% del padrón. Además del total de electores, el 50% son mujeres y el 49.71% son hombres, en tanto el 27% son jóvenes menores de 30 años de edad.
El padrón también precisa que 153 ciudadanos extranjeros están habilitados para participar en el proceso electoral, aunque únicamente en la elección municipal. Las circunscripciones que concentran la mayor cantidad de votantes son Lima, La Libertad, Piura, Arequipa, Cajamarca y Cusco. En tanto cuentan con menos electores Madre de Dios, Moquegua y Tumbes. Para la aprobación del padrón, el JNE fiscalizó la información recibida desde el RENIEC y constató si los electores residen efectivamente en sus zonas. Las observaciones fueron derivadas al organismo registral y subsanadas. Más de 938.000 electores del departamento de Puno podrán votar en las elecciones regionales y municipales de este año, de acuerdo con el padrón electoral aprobado por el JNE. En la siguiente nota les contamos más detalles. Según el padrón electoral elaborado por el RENIEC, en el departamento de Puno existen 938.265 electores, de los cuales 463.851 son hombres y 474.414 son mujeres, encontrándose hábiles para sufragar en los comicios de octubre. Si bien el padrón electoral se cerró el 2 de octubre pasado, en él están considerados los jóvenes que cumplen la mayoría de edad hasta el mismo día de las elecciones. En Puno son 22.043 jóvenes que recién están cumpliendo 18 años y votarán en la próxima contienda electoral. De acuerdo con el padrón del departamento puneño, el distrito de San Román cuenta con la mayor población electoral, que llega a 179.430 votantes, mientras que el distrito de Tinicachi en la provincia de Yunguyo posee la menor población con 615. Otro dato importante es que la población mayor de 70 años asciende a 79.000 que no están obligados a votar, siendo facultativa su participación en estas elecciones. En tanto, una suma significativa de electores se concentra en la población de 18 y 29 años, que superan las 267.000 personas, según el padrón electoral. El Jurado Nacional de Elecciones descentraliza sus servicios, evitando el traslado de personas a la capital de la República. Por ello, a través de la oficina desconcentrada de Huánuco, los ciudadanos de los departamentos de Huánuco y Pasco pueden realizar trámites electorales, entre ellos dispensas, justificaciones, desafiliaciones, renuncias. Así también orienta a la ciudadanía brindando apoyo jurisdiccional e inscribe encuestadoras. Todo ello en el marco de las elecciones regionales y municipales en marcha. La sede de Huánuco está ubicada en el Jirón Damaso Veraún, número 437, frente al Colegio Leoncio Prado, y su horario de atención es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Los teléfonos de contacto los tenemos en pantalla y también usted puede conocerlos a través de la página web del Jurado Nacional de Elecciones y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Vamos a cambiar el ángulo de la información para contarles que en el Perú elegimos a nuestras autoridades municipales a través del voto directo desde el año 1963. En cada una de estas elecciones el JNE participó impartiendo justicia electoral. Próximos a celebrar las elecciones regionales y municipales, el politólogo Fernando Tuesta recordó cómo se celebraron las primeras elecciones municipales con voto directo. Las primeras elecciones fueron convocadas por el recién candidato presidente ya, Fernando Belaúnde Terry, en 1963. Una de sus promesas de campaña fue justamente convocar a elecciones municipales, y estas se realizaron el 15 de diciembre de 1963. Fueron las primeras, pues antes lo que ocurría era que el Ministerio de Gobierno y Policía, así denominada en aquel entonces, designaba a los alcaldes tanto distritales como provinciales. Tuesta precisó cuál fue el rol del JNE en el primer proceso municipal peruano. En el año 63, el Jurado Nacional de Elecciones efectivamente va a realizar las elecciones de aquel entonces, y estas ya no fueron cuestionadas. Es recién a partir de 1995, como producto de la Constitución del año 93, que se crean la OMP y el RENIEC, que conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones son los organismos electorales que hoy conocemos. En dichas elecciones votaron mujeres y varones alfabetos mayores de 21 años.
Y en la siguiente nota les presentamos la más reciente publicación del JNE, Identidad Necesaria, un libro que plantea mecanismos de mejora a la participación y representación política del pueblo afroperuano. Este miércoles el JNE realizó la presentación del libro Identidad Necesaria del autor Marco Ramírez, el cual bosqueja reflexiones sobre la representación política de la población afroperuana. El libro ha sido promovido por la Dirección Nacional de Educación del JNE e impulsado por el Fondo Editorial de la entidad. En él se analiza la subrepresentación, obstáculos y desigualdades de este sector poblacional. Desde el periodo 2001 hasta el 2020 han sido solo elegidos 9 congresistas afrodescendientes. Y en esta elección reciente se han presentado 20 candidaturas, de las cuales 2 personas afrodescendientes han resultado elegidas. De acuerdo a los datos brindados en esta publicación, hay un porcentaje importante del 3.6% de la población que se identifica como afrodescendiente. Sin embargo, no solo su participación, sino su representación en el Congreso es una lucha constante. Así lo afirmaron los comentaristas invitados como Maribel Arrelucea, Percy Medina y Susana Matute. Si somos tan importantes, ¿por qué no hay una mayor presencia en la política, en la toma de decisiones y la opinión pública, ¿no? No se trata solo de una representación numérica, de una presencia numérica en los cargos de poder, sino también el cómo se recogen las agendas sustantivas y cómo es que se da respuesta a los intereses y demandas de las personas. Que hay un esfuerzo, hay una necesidad de ser considerados ciudadanos igual que el resto de peruanas y peruanos, ¿no? Y bajo esa necesidad y ese esfuerzo, nosotros queremos ser iguales que el resto. El libro Identidad Necesaria, escrito por el politólogo Marco Ramírez, plantea reformas políticas electorales que generen mayores condiciones de equidad y acceso al pueblo afroperuano. Tenemos una entrevista con el doctor Carlo Magno Salcedo. Él es catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad San Martín. Hoy hablaremos sobre el voto militar y policial en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a JNE Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. A usted las gracias por acompañarnos, doctor. ¿Desde cuándo las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales tienen el derecho al voto en nuestro país? Bueno, en realidad este es un importante logro reconocido por la ley 28.480 que se publicó el 30 de marzo del año 2005. Precisamente estamos en un aniversario, bueno, el día de ayer ha sido el aniversario. A través de esta ley 28.480 se modificó el artículo 34 de la Constitución Política del Perú, con el objeto de reconocer finalmente el derecho al voto y a la participación ciudadana, política, de los ciudadanos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Que es un derecho que antes estaba restringido bajo una concepción errónea, ¿no? de que porque un ciudadano fuera miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, no tenía derecho a la participación ciudadana y política, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, y con esto además, en realidad la Constitución Política del Perú terminó de levantar todas las restricciones que existían para que el sufragio fuera finalmente universal, ¿no? Entonces, claro. Esto es. Doctor, pero ¿cuál era básicamente la justificación para que estos también ciudadanos no ejerzan su derecho al voto? El argumento era que las Fuerzas Armadas no son deliberativas, es decir, no deben opinar políticamente, ¿no? Uh-huh. Pero aquí había una confusión, porque una cosa es que las Fuerzas Armadas como institución estén sometidos al poder civil, pero otra cosa es que los miembros de las Fuerzas Armadas, los ciudadanos, ¿no? Se les restringe este derecho. Uh-huh. Entonces, esto finalmente se levanta con esta ley y es en realidad a través de esta ley que el sufragio se hace totalmente universal en el Perú. Ajá. Porque, ahora, valga mencionar lo siguiente, ¿no? En realidad, el concepto del sufragio universal nace con la Revolución Francesa. Sin embargo, en todo el mundo, el sufragio universal, para que sea tal,
ha tenido que transcurrir diversos estadios o procesos, ¿no? Un primer momento, en el siglo XIX, por ejemplo, en el Perú, el voto era censitario, es decir, solamente podían elegir aquellas personas, para empezar, que fueran hombres o varones y que tuvieran cierta renta o patrimonio. ¿No? Entonces, recién en el siglo XX, por ejemplo, se reconoce el derecho al voto a la mujer, ¿no? Y paradójicamente, en un gobierno dictatorial que es el de Manuel Odría, en 1950, se reconoce el derecho del voto a la mujer. Es decir, la mitad de la población estaba restringida del derecho a la participación. Pero esto no es solo en el Perú, en realidad en gran parte del mundo, ¿no? Claro. El siglo XX es el siglo en el que se reconoce el derecho al voto a la mujer. Pero en el Perú, por ejemplo, luego de eso, los analfabetos no tenían derecho al voto. Es recién la Constitución del 79 la que reconoce el derecho al voto de todos, incluyendo los analfabetos. Pero aún así se mantenía esta restricción a los ciudadanos miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, ¿no? Y esto finalmente recién se levanta el 2005. Claro, doctor. Si revisamos un poco los países de la región, algunos de ellos también demoraron, por así decirlo, en restablecer el derecho a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales. Sí, en realidad esta es una cuestión que no solamente ha sido del Perú, ¿no? Y esto ha tenido que ver básicamente con cuál es el rol que se le ha asignado a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso tiene que ver la relación entre el poder civil y el poder el militar. Ha existido esta errada concepción, ¿no? O sea, lo positivo en una democracia es asumir que el poder militar está sometido al poder civil. Eso está bien, ¿no? En toda democracia es así. Sin embargo, hay que comprender de que en América Latina en particular han sido muy frecuentes, digamos, los momentos históricos en que las Fuerzas Armadas han tenido un poder. De hecho, el Perú es un país que es muy rico en dictaduras militares, ¿no? Gran parte del siglo XIX, ¿no? La mayoría de gobiernos en el siglo XIX fueron de militares, en el siglo XX también. Entonces, esto originó que exista, digamos, esta lógica de que en la democracia había que alejar a los militares y a los policías de la participación. Pero esto, digamos, ya hacia fines de los 80, 90 del siglo pasado empezó a entenderse que no podía confundirse la institución militar y policial, ¿no? El hecho de que los militares y policías no puedan opinar políticamente de su derecho, por lo menos a elegir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha reconocido con esta reforma del año 2005? Ahora bien, esta reforma del año 2005 finalmente sí mantiene una restricción. Los militares y policías pueden votar, pueden ejercer el sufragio activo, pero no pueden todavía ser candidatos. Claro. ¿No? Para poder ser candidatos, o sea, el sufragio en su versión pasiva, tienen que pasar a la situación de cese o retiro, ¿no? Entonces, se les da reconocido el sufragio en parte, ¿no? Digamos, en la dimensión más importante, que es la que ejercemos la mayoría de todos los ciudadanos, que es ir a emitir el voto, ¿no? Pero aún falta, y esto tiene que ver con esta lógica, ¿no? De que los militares y policías no pueden ser deliberantes en la política, claro, en democracia. Y doctora, ¿a usted qué le parece que todavía se tenga esa restricción en la participación política electoral de los militares y los policías? ¿Usted cree que se justifica? Bueno, en esa parte puede ser, digamos, hay un motivo que es justificado, que en efecto en las democracias se supone que los militares y policías están sometidos completamente al poder civil. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya uno pasa al sufragio activo, al ser candidato o al pretender un cargo público? Ya, digamos, tiene que opinar políticamente, ya tiene que tomar postura, tiene que tomar una posición que es, digamos, que es la parte que siempre se ha considerado que los militares y policías no deberían incurrir. Entonces, en ese sentido, tiene cierto sustento que para poder ejercer el sufragio, el derecho a ser elegido, sí los militares y policías tengan que pasar a situación de retiro, como es en la actualidad, ¿no? O sea, eso, digamos, tiene cierta justificación, ¿no? Porque, digamos, hay ciertos roles que los ciudadanos desempeñamos en la sociedad que nos exigen ciertas restricciones,
Bien, doctor, ahora si volvemos al tema de la votación del mismo acto del sufragio, este mismo día los policías y los militares también cumplen las labores como lo hacen todo el año. Estos miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales tienen algún tipo de facilidad para emitir su voto en los locales de votación, me refiero. Sí, en efecto, ¿no? Hay normas reglamentarias emitidas tanto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales como por el Jurado Nacional de Elecciones que tienen por propósito facilitar el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos que son miembros de las Fuerzas Armadas o policiales. Porque en efecto, ¿no? Ellos durante las elecciones tienen el rol de la seguridad del proceso electoral, ¿no? Que es una función fundamental. Entonces, se han establecido un conjunto de medidas que, por ejemplo, los policías y militares para ir a ejercer el voto no tengan que hacer la fila como el resto de los ciudadanos, o el hecho de que si ellos por alguna razón no pueden ejercer el voto, no sean sancionados con la multa, ¿no? Porque ocurre que por las disposiciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a veces los militares y policías tienen que ir a sitios, ¿no? a zonas del país donde que van a impedir el ejercicio del voto. Entonces, para que no sean afectados, se les establece una medida para que no tengan sanción. Claro, ¿no? Justo y precisamente en ese sentido, en el año 2016 hubo una orden de inamovilidad. ¿Esto restringe de alguna manera el derecho al voto de algunos de los miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales? Bueno, ahí estamos en una zona límite, ¿no? Porque en efecto, digamos, en qué medida la inamovilidad se justifica por razones de la seguridad de las elecciones, ¿no? Y en qué medida la inamovilidad evita o restringe el derecho a la participación. Yo creo que debe primar siempre el derecho a la participación, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué es lo que deberían hacer las instituciones de las Fuerzas Armadas y la policía? O sea, el prever, por ejemplo, que los policías y militares sean destacados a zonas cercanas al lugar donde ejercen el voto, ¿no? Entonces, ahora, la inamovilidad además siempre se establece, ¿no? Se establece porque, digamos, son medidas de seguridad que son propias de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Claro que sí. Bien, listo. Y para finalizar, ¿los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales pueden acudir a las urnas vistiendo el uniforme? Sí pueden ir vistiendo el uniforme, sin embargo, no tienen que tener cuidado con el uso de las armas, ¿no? Entonces, se supone que la Oficina Nacional de Procesos Electorales debe establecer o prever que en los locales de votación existe un ambiente donde los ciudadanos de las Fuerzas Armadas o PNP puedan dejar sus armas, ¿no? Pero en cuanto al uniforme no hay ningún impedimento, ¿no? Listo, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias con esta amplia y clara información. Ha sido un gusto conversar con usted. Ok, muchas gracias, hasta luego. Hasta una próxima oportunidad, doctor. Nosotros vamos a hacer una pausa, volvemos. Estamos de vuelta para comentarles que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisó 25 recursos de apelación en audiencia pública virtual el último martes. Los casos vistos fueron referidos a pedidos de vacancia y suspensión de autoridades municipales, los cuales quedaron al voto. El Pleno examinó casos de vacancia de 9 alcaldes, uno de ellos provincial, así como de 13 regidores de 13 circunscripciones. Asimismo, dejó al voto las solicitudes de suspensión de 2 alcaldes provinciales y 2 distritales. Las audiencias virtuales, como de costumbre, se transmiten a través del Facebook oficial de JN y por la señal de JN TV. Y entre otras informaciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que más de 3 millones de ciudadanos que participan de las elecciones de este año cuentan con el DNI vencido. Por ello, la jefa del RENIEC invocó a realizar la renovación de los documentos de identidad.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que en estas elecciones regionales y municipales, 3.698.988 personas que votarán tienen el DNI vencido. Los mismos figuran en el padrón electoral elaborado por el RENIEC y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, la entidad registral indicó que entre los departamentos con mayor número de electores con su documento de identidad vencido figuran Lima, con 1.248.002 electores, seguidos de Piura, con 254.777 y La Libertad, con 213.789. Por ello, el RENIEC insta a la ciudadanía a renovar su DNI en las sedes registrales a nivel nacional y a usar el aplicativo DNI Biofacial para agilizar sus trámites. Invitar a los ciudadanos a que puedan acudir a esta nueva sede. Sé que aún tenemos pandemia, se acaban de ampliar los plazos justamente de esta emergencia por un mes más y sabemos que hay necesidad de cambiar el DNI. Por favor, a quienes tienen que renovarlo pueden también acudir a esta agencia en Avenida Nicolás de Piérola, 545, Cercado de Lima, para hacer la renovación de su documento nacional de identidad o también utilizar, por supuesto, nuestros aplicativos. Pueden hacer trámites virtuales a través del app de DNI Biofacial también, o también obtener una copia certificada de un acta de nacimiento, matrimonio de función, todo en línea, duplicados en línea. Así que los animamos a usar primero estos servicios digitales y si no, aquí estaremos para atenderlos. Con esta noticia porque hasta el 30 de junio el RENIEC amplió la vigencia de los DNI caducos. Los ciudadanos tienen 3 meses más para renovar su documento de identidad en las sedes registrales. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a través de un comunicado, informó a la ciudadanía que los DNI caducos o que estén por caducar tendrán vigencia hasta el 30 de junio de este año, ello con la finalidad que los ciudadanos renueven de manera progresiva sus documentos en las distintas sedes registrales. Como se recuerda, hoy era la fecha límite para la vigencia de dichos documentos vencidos. Sin embargo, el RENIEC amplía a 3 meses más, teniendo los ciudadanos la facilidad de realizar sus actos civiles, comerciales, administrativos y judiciales con su DNI. Finalmente, el RENIEC recuerda a la ciudadanía que pueden realizar sus trámites virtuales a través de la página web institucional www.reniec.gov.pe o por la app DNI Biofacial y posteriormente acudir a las sedes en forma presencial para evitar aglomeraciones debido al marco de la pandemia que aún vive el país. Bien, y tenemos una entrevista y vamos a conversar con Yana Camacho. Ella es periodista y activista por los derechos trans. ¿Cómo estás, Yana? Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por este espacio. Yana, hoy vamos a hablar sobre la ciudadanía y derechos políticos de las personas trans y precisamente porque hoy, 31 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Trans y esta fecha queremos recordar y analizar el contexto en el que se encuentran las personas trans en nuestro país. Cuéntanos, por favor. Bueno, sí, cada 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Trans y esta fecha es especial para nosotros, nosotras, nosotres, porque es un recordatorio de que existimos, ¿no? Muchas veces se cree que lo que hacemos o lo que buscamos es algo nuevo en cuanto a existencia de las personas, pero nosotros ya existimos, o sea, no estamos creando una realidad, ya existimos. Y la pregunta que nace es, ¿qué va a hacer el Estado con esta población que ya existe, que vive, que somos ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Entonces, a nivel del Perú, muy poco a nivel legal se ha logrado para las personas trans. Es más, para el Estado peruano las personas trans no existimos como tal, porque nos imposibilita o no nos da el acceso al derecho fundamental a la identidad. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Que la única manera en que podamos obtener un DNI que nos represente es interponiendo un juicio al Estado y ganarlo, ¿no?
Entonces, si no tenemos ese principio, ese primer derecho fundamental a la identidad, los demás derechos no se pueden o no podemos acceder a los demás derechos debidamente por esta vulneración al derecho fundamental a nuestra identidad. Entonces, si habláramos del contexto nacional, pues el Perú está muy atrasado en cuanto al reconocimiento de las identidades trans, ¿no? Ese es uno de los aspectos, ¿no? Pero hay otros temas también bastante preocupantes y es específicamente a los crímenes de odios que actualmente sufren las personas trans, a la violencia constante, al acoso también que se visibiliza para este tipo de poblaciones que tenemos en el país. En ese sentido, ¿cómo se encuentra el Perú? Sí, en nuestro país no existe la figura legal de crímenes de odio, ¿no? Es decir, nuestro Código Penal y en ninguna parte se habla de crímenes de odio como tal. No hay un reconocimiento de crímenes por identidad de género o por orientación sexual, ¿no? Que es netamente la población LGBT. Entonces, no existe esta figura de crimen de odio por tu identidad de género o también llamados crímenes por prejuicio, ¿no? Y es importante de que exista, porque cuando matan a una persona trans, no están matando solamente a la persona, al individuo, al sujeto, están matando lo que esta persona representa, es decir, a un grupo poblacional minoritario, numéricamente hablando, pero que sale a rebatir las identidades conocidas, ¿no? Con y la vinculación con el sexo, con la anatomía, con lo biológico, ¿no? Entonces, cuando hay gente que no concibe que haya personas que se identifiquen con un género, teniendo entre las piernas genitales de otro género, de otro sexo, que se les asignó al nacer, es que se ensañan al momento de realizar estos crímenes, ¿no? Entonces, por eso decía, no matan a Yana, no matan a Sandy, matan a lo que Yana representa, que es a las personas trans, ¿no? Entonces, y esas características que tienen los crímenes de odio, el ensañamiento, el matar, asesinar, violentar por prejuicios, por lo que la sociedad, en este caso peruana, tiene sobre las personas y mujeres trans en particular, es características que si hubiera a nivel legal el reconocimiento de crímenes de odio, podrían tener otro tratamiento por parte de las autoridades y de la justicia, ¿no? Claro que sí. Yana, ¿actualmente existe en el país alguna iniciativa de lucha por buscar los derechos de las personas trans en el país, de la comunidad LGTBI? ¿Los congresistas, nuestros legisladores, autoridades, están preocupados en algún sentido por este aspecto? La incidencia por parte de la sociedad civil se ha dado desde siempre, ¿no? En un primer momento eran las personas LGB, lesbianas, gays y bisexuales, quienes exigían sus derechos, y estos estaban ligados principalmente por el pedir el derecho a casarse con quienes ellos elijan, ¿no? Que es el matrimonio igualitario. Sin embargo, en los últimos años, cuando las personas trans hemos empezado a tener más presencia y más visibilidad, es que hemos llegado también con nuestra agenda legislativa, ¿no? Entonces, y nuestra agenda no tiene nada que ver con el matrimonio, tiene que ver con el reconocimiento de nuestra identidad de género, ¿no? Es ahí donde ya la población, los colectivos, las organizaciones, los activistas LGTBIQ+ del Perú comenzaron a sopesar cuáles, digamos, son los derechos o los proyectos de ley principales ya como población LGTBIQ+. Y es ahí donde en la comparación entre un derecho a casarte con quien tú quieres versus el derecho a la identidad, pues definitivamente el derecho a la identidad es más importante. Y es este consenso, digamos, el que ha llevado que se haga incidencia política hacia el Parlamento, buscando que congresistas se interesen por un proyecto de ley de reconocimiento de identidad trans, ¿no? Entonces, en el 2016
se ingresó el proyecto de ley 790, el cual fue pasando, digamos, de personas en personas hacia la incidencia política. Yo estuve en el último grupo, en el último tramo, que logramos que tenga un dictamen favorable por parte de la Comisión de Mujer y Familia. En la Comisión de Constitución, que era también donde se había derivado, no se logró, pero casi lo logramos. Nos faltó un tema de fechas porque el cerró 28 de julio, ¿no? El gobierno anterior, y no se pudo avanzar. Pero por lo menos los congresistas, las congresistas supieron de la existencia de este proyecto de ley. Hoy en día, el proyecto de ley de identidad de género lo ha asumido la responsabilidad de presentarlo y llevarlo al Parlamento la congresista Susel Paredes, ¿no? Entonces, estamos en esa vía, estamos intentando recuperar el camino avanzado con el proyecto de ley 790. Es probable que se actualice y que sea este mismo proyecto que ya tiene un predictamen, el cual retomemos para conseguir el reconocimiento de nuestra identidad de personas trans aquí en el Perú. El hecho de que ustedes no puedan ser identificados de manera correcta en su día a día, ¿qué repercusiones tienen cotidianamente? ¿Qué barreras tienen que enfrentar? La dificultad de no tener un DNI que nos represente es sumamente violento, ¿no? Porque tenemos que aguantar miradas, cuchicheos, que nos agarren de punto, que seamos la burla de mucha gente, ¿no? ¿Y por qué? Porque la presentación del DNI es importante en muchos aspectos, sobre todo ahora con el tema de la pandemia. Imagínense, cada vez que una de nosotras o uno de nosotros quiere entrar a un centro comercial, tiene que mostrar su DNI, ¿no? Eso significa que tienes que mostrar un DNI o un documento de identidad que no te representa, ¿no? Que no tiene ni los nombres ni el sexo que te representan. Entonces, situaciones tan típicas como esas, entrar a un restaurante y por pandemia, se vuelven insufribles, ¿no? Se vuelven difíciles y, digamos, puede ser que una vez ya, que tengas que usar el DNI al mes, pero todos los días, en cada gestión que tienes que hacer, es difícil. Yapear, algo tan sencillo como usar el yape o una aplicación bancaria, que aparezcan tus datos, es nuevamente el recordatorio de que no existas para el Estado peruano, ¿no? Ir a cobrar al banco, como ha habido casos, personalmente a mí también, ¿no? Cuando yo he querido cobrar, me han acusado hasta de suplantación de identidad, que no era la persona que decía ser y que porque mi DNI no coincidía con quien ellos veían frente. Entonces, las vulneraciones son de las cosas más cotidianas como esa, hasta cosas más grandes como, por supuesto, el tema de acceder a herencias, o si es que logras cambiar tus nombres en el DNI, luego tienes que cambiar tus títulos, tus certificados, tus constancias, claro, pagar lo que eso significa. Es decir, nuestra vida, nuestro costo de vida se eleva aún más, a pesar que de acuerdo al Plan Nacional de Derechos Humanos de nuestro país, estamos consideradas como una de las 3 poblaciones de especial protección, o sea, en situación de vulnerabilidad, en muchos casos en situación de pobreza y pobreza extrema. A pesar de ello, debemos pagar más para vivir o para intentar vivir de la forma más tranquila. Tomar taxi, porque ir en micro es realmente violento. Aguantar que te digan lo que te tengan que decir, que te insulten, que te bromean, que te hagan todos los días. O sea, no estoy hablando de un día, estoy hablando de todos los días. Cada vez que uno tiene que salir a la calle. Eso no es ciudadanía plena. Eso no es vivir con dignidad. Es por eso que consideramos que el reconocimiento de nuestra identidad es básica y fundamental y prioritaria, ¿no? Para alcanzar por lo menos y nivelar cómo vive el resto de ciudadanos y ciudadanas peruanos. Definitivamente es importante hoy, que es un día muy importante y ustedes han tenido una serie de actividades también durante la semana. Podemos dar un mensaje final de repente a las personas que nos están observando para trabajar en ser más tolerantes y sobre todo respetuosos de los derechos de las demás personas. Sí, y mi mensaje lo enmarcaría digamos, en 2 caminos, ¿no? Por un lado, el mensaje sería a nuestras autoridades, a nuestros congresistas, a nuestros ministros, a todos los funcionarios públicos, que nosotros buscamos un reconocimiento
justo, nuestra causa es justa, por lo tanto, intentemos que hayan leyes, ordenanzas, protocolos para incluirnos también a nosotros como personas trans en todo lo que realicen, ¿no? Pero ese es el mensaje que les doy a ellos y en el marco de la legalidad o el camino legal que hay que seguir. Sin embargo, hay otro camino igual de importante y que tiene que ir de la mano, que es el trabajo con la sociedad, es decir, con el ciudadano de a pie, como se le dice, ¿no? O de las personas en general, porque la sociedad es justamente la que genera la discriminación del día a día, ¿no? Tener taxistas, cobradores, vendedores que no reconozcan la identidad de una persona trans y no la respeten es una violencia constante que se realiza contra nosotros, ¿no? Entonces, si por un lado pedimos legalidad, ordenanzas, leyes, etcétera, por otro lado pedimos conciencia y visibilidad a la ciudadanía, que cuando vean a una persona trans no la tomen con prejuicios, no la estigmaticen, que hablemos sobre la existencia de estas personas con nuestras familias y normalicemos la convivencia con nosotros, nosotros y nosotres, ¿no? Entonces, ese sería el mensaje. Hablemos más del tema trans, mencionémoslo con sus letras. Llegará el día en que ya no hablemos de personas trans y hablemos de personas solamente. O ya no tendremos que decir mujeres trans, sino mujeres solamente. Pero para que llegue ese día, tenemos que contribuir todos, todas, en el marco de una palabra muy importante y potente: empatía. Así es a lo que tenemos que aspirar como sociedad y es algo tan básico como el respetar los derechos de todas las personas en general. Y Ana, nosotros estamos muy agradecidos contigo por acompañarnos aquí en JNE Noticias y les deseamos y les damos mucha fuerza para que continúen en su lucha. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos. El Seguro Integral de Salud nos comparte a continuación su microinformativo CIS a tu servicio. Veamos. Gracias por el pase. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo CIS a tu servicio. En las 25 regiones del país, el Seguro Integral de Salud financió más de 127.000 atenciones de sus asegurados que padecieron TBC. Los detalles en la siguiente nota. Los adultos entre los 30 y 59 años son el grupo de asegurados CIS a quienes se financió más atenciones por tuberculosis en los establecimientos de salud públicos. Por esta enfermedad, el Seguro Integral de Salud financió la atención de más de 127.000 personas afiliadas en las 25 regiones del país. Del total de la cifra, 30.000 se registraron el año pasado y más del 51% de los casos ocurrieron en Lima Metropolitana y Huánuco. El 55% de los asegurados que padecieron TBC son hombres y el 45% mujeres. También se financiaron atenciones en el Callao, Loreto, Ayacucho, Lima Provincias, La Libertad, Junín, Ancash y Cusco. La tuberculosis es una enfermedad que, de no ser tratada, afecta seriamente los pulmones de los pacientes. Todos podemos prevenir ser contagiados de TBC. Los especialistas recomiendan la vacunación con BCG para recién nacidos y los infantes menores de 1 año. Además, tener buena alimentación, descansar, ventilar los ambientes y dejar entrar la luz natural que mata al microbio. Recuerda cumplir las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo CIS a tu servicio. El programa no escolarizado de educación inicial ayuda a niños de escasos recursos económicos que no tenían educación formal a poder estudiar. En Trujillo, 25 escuelas de este tipo ya están brindando este apoyo social a 350 menores. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos.
La subgerente de Educación de la Municipalidad Provincial de Trujillo informó que actualmente cuentan con 25 escuelas PRONUEI y que cada aula ya se encuentra copada con 15 alumnos. Ese es el número máximo permitido por el Ministerio de Educación. Los más de 350 estudiantes ya comenzaron sus clases presenciales este martes 29 de marzo y a diferencia del año pasado, este año el número de pequeños inscritos es mayor. Es emocionante el volver a tener a nuestros pequeños en nuestras aulas. Contamos con 25 PRONUEI. Cada aulita tiene 15 niños porque así nos dice el Ministerio de Educación. No podemos tener más pequeños porque la población es bastante grande, pero tenemos a nuestros 15 niños ya copadas las vacantes y ya no tenemos vacantes para nuestros pequeños, pero vamos a seguir trabajando en ello y muy probable aperturemos más PRONUEI. Mira, el año pasado hemos tenido un poquito menos la cantidad por el motivo de que nuestros jardincitos están alejados en los diferentes distritos y por decirlo así en el último lugarcito de Trujillo, ¿no? Entonces los papitos no tenían el acceso al internet o al Zoom por las clases virtuales. Este año, por tener toda la presencialidad, volver a la presencialidad, se ha copado todas las vacantes, así que tenemos todas las vacantes ya copadas. El tema de protocolos de bioseguridad también es fundamental en las diferentes instituciones educativas. Es por ello que estos pequeños jardines, el cuidado y salud de los estudiantes ya está garantizado. Asimismo, en tema de infraestructura, ya están cerca de la culminación de estas, solo faltarían pequeños detalles. Todos los protocolos, todas las medidas de seguridad, justamente ahorita se está trabajando en ello, ya a partir del día de mañana, no todos los niños van a asistir en el mismo horario, sino se está estableciendo horarios para que nuestros niños vayan por diferentes horas, no todos van a estar juntos. Entonces sí se está realizando todas las medidas de bioseguridad. Claro que sí, nosotros estamos en constante visita con ellos, nuestras maestras también, todas ellas profesionales, todas ya capacitadas, también hace poquito hemos estado en capacitación tanto del COVID, cómo afrontar esta situación, cómo regresar, cómo retornar a nuestras aulas, ¿no? Sí, o sea, de hecho que sí, vamos a estar pendiente de ellos. Mira, en cuestión de nuestros jardincitos, se está haciendo todo el mejoramiento, todo pintado de los jardines, toda la infraestructura, colocando tanques de agua de repente, porque uno que otro se ha deteriorado, entonces sí, se está trabajando en ello, justamente en este momento ya están concluyendo los trabajos en los jardines para que ya nuestros niños ingresen a un ambiente idóneo, a un ambiente adecuado, ¿no? Las maestras continuamente estarían capacitándose para aportar positivamente en las enseñanzas y cuidado de estos pequeños. Y la Contraloría General de la República inició en Lima Provincias el operativo Prestación de Servicio de Limpieza Pública en municipalidades, con la finalidad de verificar si los procesos de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos se realizan de manera continua. La Contraloría supervisó el manejo y gestión de residuos sólidos en 47 municipalidades de Lima Metropolitana, en un operativo llamado Prestación del Servicio de Limpieza Pública en Municipalidades, con el fin de verificar si los procesos de recolección se realizan de manera permanente, regular y obligatoria en las diversas jurisdicciones del país, para que se cautele el cuidado de la salud de la población. Este operativo tiene dos grandes objetivos. El primero es un operativo sectorial programado en nuestro Plan Nacional de Control 2022 y la segunda, poder aportar en este proceso de elecciones que ayude y coadyuve a que el servicio, que es obligatorio para las municipalidades, esté adecuadamente planificado y garantizar la sostenibilidad para el siguiente mandato. Y justamente en base a eso, el objetivo que tiene este operativo sectorial es velar porque el servicio se garantice de manera permanente, y eso es fundamental para la Contraloría. Así hubiera cambio de mandato, nuestro objetivo fundamental es de manera preventiva alertar a estos gobiernos locales para darle continuidad. El equipo de trabajo, conformado por 21 auditores, acompañados por monitores ciudadanos de control, viene recopilando y analizando información relacionada al manejo y gestión de los residuos sólidos, con el fin de comprobar si las autoridades ediles gestionan los recursos necesarios para asegurar la sostenibilidad del servicio, verificar si el proceso de recolección y transporte permite el traslado de los residuos sólidos hasta su disposición final. Este operativo tiene
tres grandes campos. El primer campo es verificar la sostenibilidad de la intervención, es decir, cómo los gobiernos locales están captando recursos, están planificando para ejecutar los recursos. Y finalmente, estos recursos sí cuentan con instrumentos de gestión que le permitan en el tiempo lograrlo. Pero además tenemos ahora la ley 31.254, que es la ley de prohibición de tercerización, que principalmente afecta a las municipalidades que cuentan con una empresa operadora de residuos sólidos, que es quien a su vez le brinda el servicio y a través de ello se terceriza o intermedia para tener trabajadores que no están en las planillas municipales. Y esto se va a regir a partir del día 8 de julio del 2022. El segundo campo es el tema de la recolección, transporte y disposición final. Este servicio, ¿qué garantiza? Que no contemos con puntos críticos, es decir, acumulaciones de residuos en las calles, que es lo que no solamente afecta el ornato, sino también la calidad de vida de las personas. Y por último, como hemos dicho, la disposición final está muy vinculada a que los gobiernos locales durante años han venido disponiendo en lugares no autorizados, no adecuados, llamados botaderos. Cabe resaltar que el proceso principal del operativo, emprendido por la Contraloría como parte de su labor de control preventivo, es alertar y comunicar a las municipalidades la existencia de riesgos y oportunidades de manejo en el cumplimiento de la recolección y transporte de los residuos sólidos para la adoptación de medidas correctivas oportunas. Y con el fin de potenciar la oferta de productos peruanos en mercados internacionales, el Perú potenciará una mayor oferta de productos y servicios desde nuestra diversidad biológica. Esta iniciativa es impulsada por Concitec. A partir de potenciar productos y servicios desde la riquísima diversidad biológica, geográfica, climática y cultural que tiene el país, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implementará un programa para acelerar innovación en diversas iniciativas productivas. Esta industria está enfocada en la producción de granos andinos en la región Ayacucho, frutas tropicales y subtropicales en la región de Madre de Dios, textil y confecciones en la región Arequipa, productos de madera en la región de Ucayali, acuicultura sostenible en la región de Tumbes, destilados premium en Lima provincias, proveedores de minería en la región de Cajamarca y turismo natural, cultural y de aventura en el corredor Lambayeque-La Libertad. Cada una de estas 8 iniciativas de vinculación para acelerar la innovación permitirá a las empresas desarrollar nuevas habilidades para competir en nuevos mercados. Al servicio académico, potenciar una investigación más focalizada en las necesidades de la cadena de valor y al sector público, identificar reformas necesarias para promover la productividad y la competitividad. Cabe mencionar que esta es una iniciativa impulsada por el Concitec y liderada por diversas instituciones públicas, como el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ProInnovate, PROMPerú, y con el apoyo del Banco Mundial. El Poder Judicial nos presenta un interesante informe sobre las diferencias legales entre una falta y un delito. Veamos. Las faltas son acciones o conductas que vulneran el buen desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, utilizar la vía pública como baño o ingerir bebidas alcohólicas en la misma es considerada una falta. Por otro lado, el delito es una acción de gravedad que impacta a la sociedad, entre los que figuran el asesinato, robos, discriminación, extorsión, entre otros. La falta no es considerada muy grave, de tal forma que no es sancionada, salvo cuando causen una lesión dolosa en el cuerpo o en la salud física o mental. En este caso, será reprimido con prestación de servicio comunitario de 40 a 60 jornadas. De ocurrir maltrato o humillación sin causarle lesión o daño psicológico, será reprimido con prestación de servicio comunitario de 50 a 80 jornadas, como indica el artículo 441 al 442 del Código Penal. En el caso de que la falta sea grave, es considerada como delito, y el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos y determinando la responsabilidad o inocencia del imputado. Si la tentativa de delito es sancionada, tiene una penalidad mayor con pena privativa de la libertad hasta condena perpetua. El proceso penal garantiza también el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito.
La autoridad pública está obligada a velar por su protección y brindarle un trato acorde con su condición. Amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en JNE Noticias, siempre a las 11 de la mañana aquí en el 516 de Movistar TV, las redes de JNE, la señal de nuestros 25 canales aliados y también por la retransmisión de la Agencia de Noticias Andina a las 6 de la tarde por sus redes sociales. Ahora los dejamos con bellas imágenes de la ciudad imperial, el Cusco.